Hoy el tema que nos presentará María del PCPB es un tema muy importante y muy inquietante. ¿Se dice inquietante? Inquietante. Y muy preocupante. Hay mucha de preocuparse para eso. En nuestra sociedad actual, la violencia sexual y la pornografía. Hoy limitaremos a pero dentro del contexto del feminismo marxista, estamos por la abolición de toda la violencia sexual contra la mujer, contra las mujeres, incluso la prostitución. Son temas necesarios para entender cómo se ha construido el sistema patriarcal, creando desigualdad entre mujeres y hombres a lo largo de toda nuestra sociedad. La violencia sexual, en primer lugar, es cualquier acto sexual sin consentimiento. Puede ser física, verbal o psicológica. La pornografía en era digital, que nos hablará María, es un acceso cada vez más fácil que nunca. Internet ha multiplicado la cantidad de contenidos que presentan visiones distorsionadas del deseo y del consentimiento. La pornografía produce la dominación masculina y la sumisión femenina, lo que contribuye a normalizar comportamiento violento. Presenta a la mujer como un objeto para el placer masculino y el sufrimiento de la mujer sin emoción ni consentimiento. El consumo repetido de pornografía, especialmente desde edades tempranas, influye en la percepción de la sexualidad y del cuerpo. Disminuye la empatía hacia la víctima de violencia sexual. También se ha observado una relación entre la pornografía violenta y el aumento de actitudes machistas y agresivas. Se nota una aumentación de agresión sexual de menores en España, en Francia también. Por ejemplo, en la región, hace poco tiempo, en la región de Murcia, el fiscal alerta de una aumentación de 29% de agresión sobre los menores de menos de 16 años y 60% de violación en 2024 en comparación al año antes. Hablamos también de la prostitución y la trata de las mujeres y niños. La prostitución no es libertad sexual, no es un trabajo como hay personas que lo dicen. En la mayoría de los casos, las mujeres y las jóvenes están en la prostitución porque están víctimas de pobreza, de abuso y de trata. La prostitución y la pornografía están conectadas. Ambas existen para el placer, yo le he dicho, del hombre y a costa del cuerpo de la mujer.
Detrás de ella hay redes criminales que trafican con mujeres y niñas, especialmente las más vulnerables. ¿Por qué es necesaria la abolición? La abolición de la prostitución y de la pornografía significa luchar contra la violencia y la desigualdad. No se trata de castigar a las víctimas, sino de protegerlas y ofrecer alternativas reales. Y debemos luchar para una sociedad justa. No se puede aceptar que el cuerpo de las mujeres sea una mercancía o un espectáculo. En conclusión, necesitamos enseñar a respetar, a empatizar y a construir relaciones igualitarias. Los jóvenes deben aprender que el deseo, pero no solamente los jóvenes, que el deseo no puede existir sin consentimiento, respeto y amor. La violencia sexual, la pornografía y la prostitución están unidas por un mismo origen, la desigualdad entre hombres y mujeres. Si queremos un futuro más justo, debemos abolir todas las formas de violencia sexual y educar para la igualdad. Gracias por su atención. Y debo la palabra a María, que va a hablar de violencia y pornografía. Bueno, buenas tardes, noches. Nada, pues la charla esta en torno al 25N tiene bastante importancia, una importancia política de cara a la lucha contra la violencia machista, porque la violencia sexual tiene muchos tipos, es un tipo de violencia machista muy específica que rompe en pedazos a la víctima y por tanto es una lacra que tenemos que combatir. En esta charla es de identificar qué es la violencia sexual y romper con el ideario y el imaginario que tenemos en torno a cuando pensamos qué es la violencia sexual, tendemos a pensar simplemente en la violación, y cuando hablamos tenemos también un ideario, un imaginario del perfil del agresor, del perfil de la víctima, y cuando todo sale de ese imaginario, cuando no es una violación con penetración por un desconocido a punta de navaja y encapuchado, y la víctima no se suicida o quiere suicidarse al día siguiente, ya nos cuesta entender que eso es violencia sexual, y lo hemos visto en muchos casos cuando se rompe ese imaginario, no se le crea a la víctima. Pero es que ya no es solo el que la sociedad no crea a la víctima, es que cuando nos afecta a nosotras, si no encajamos en ese perfil de víctima, si nuestro agresor no encaja en ese perfil de agresor que tenemos en el imaginario colectivo, tampoco nos identificamos como víctima y por tanto tampoco denunciamos. ¿Ha aumentado la violencia sexual en el último tiempo? No. Ha pasado que lo que se hace es que se denuncia más. ¿Ha aumentado el maltrato desde 2003 que se aprobó la ley contra la violencia machista o que se empieza a contabilizar? No, es que antes no se contaba, antes se tenía normalizado. Ahora se habla, ahora se ha puesto sobre la mesa la violencia sexual, ahora la identificamos. Y a raíz del caso de la manada de Pamplona y las huelgas feministas, esta nueva, no le llamaría pero esta nueva etapa feminista, el movimiento feminista, en lo que se ha diferenciado ha sido en que ha empezado a señalar la violencia sexual en todos los ámbitos que los teníamos muy normalizados. Y de esto va a ir la charla, de ir viendo más allá de la violación con penetración por parte de un desconocido, que es cuando lo pensamos. Aparte, he comentado el caso de la manada de Pamplona, señalar que fue un caso que nos marcó a una generación realmente, que nos hizo ver como por mucho que esté grabado, por mucha evidencia que haya,
nos estaba mandando un mensaje claro a todas las mujeres en ese momento: nadie te va a creer, básicamente. Que luego la respuesta de las feministas y de la ciudadanía fue contraria, pero lo duro que fue ese juicio, todas las cosas que llegamos a escuchar y a vivir, nos lo dejó bastante claro. Cada etapa ha habido un caso que ha marcado a una generación en ese momento, que ese momento era adolescente o saliendo de la adolescencia. Hace unos años fue el caso de las niñas de Alcácer: deja de hacer autostop, ya te marca, ya te rompe, ya te culpabiliza a ti, que si te vuelve a pasar ha sido tu culpa porque has hecho autostop para ir de un pueblo a otro pueblo. Y nos mandan señales bastante claras, como también en Pamplona el caso de Nagore, de no te vayas con desconocidos y culpar a la víctima. Esto al final nos marca y nos hace pensar que cuando la repercusión mediática es tal en contra de la víctima, ¿quién me va a creer a mí cuando sea yo la víctima? Y el mensaje es evidente. ¿Qué es la violencia sexual? Lo ha explicado antes un poco Marí. La violencia sexual va desde el acoso sexual, con un comentario, hasta tocamientos, agresiones. La definición que está en las diapositivas es la propia definición de la OMS, no es la definición de las feministas, es la definición de la OMS. Es cualquier acto sexual o insinuaciones o acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de la sexualidad de una persona mediante la coacción. Y con lo de la coacción también se especifica que puede ser de muchas formas, no tiene que ser una violencia física, también pueden ser amenazas, también puede ser mediante el miedo, también puede ser mediante la extorsión o mediante el dinero y la desigualdad de clase que sufrimos. Por eso lo englobamos dentro de esa lado de la prostitución, lo vamos a hablar con la pornografía, de relacionar cómo la coacción y la compra del consentimiento no es simplemente si me están apuntando con una pistola o con una navaja. Entre los tipos, existen muchísimos tipos de violencia sexual. Ya he dicho, salir del imaginario es simplemente la violación con penetración. Yo me voy a detener en la violación dentro de las relaciones, en matrimonio, en parejas, porque es algo que ha sido lo que más se ha puesto sobre la mesa en el último tiempo. Desde las huelgas feministas, desde esa fortaleza que tuvo el movimiento feminista en esos años de la huelga, empezamos a señalar de que sí, mi pareja también me puede violar. Algo que era, no, es normal, es tu papel como mujer, tienes que contentar a tu marido y que esté contento, y si no te gusta, pues te jodes y miras para otro lado. Y dentro de la violación en las relaciones hay escritoras que hablan de un término de violación que se llama la violación de iniciación. ¿Esto qué es? Esto afecta principalmente a los y a las adolescentes. Es esta violación por la coacción de intimidación, por el miedo en el que, debido a mi pareja me está insistiendo para tener relaciones sexuales, porque es que con otras ya lo ha hecho, y es que eres tú una estrecha que no quieres, porque toda mi clase ya lo ha hecho, porque hay una presión social que te está llevando a que ya es el momento en el que tengas relaciones con tu pareja. Y se va presionando y presionando, evidentemente, más sobre las mujeres. Y esa violación que pasa dentro de las parejas, de es que no me quieres, es como ir con otra. Es que yo no te gusto, es que tienes otro. Toda esta violencia psicológica, cuando es tu primera relación, cuando todavía no has tenido nada, se agrava mucho más. Y son bestiales los datos, los testimonios de adolescentes que su primera vez realmente no fue deseada. Fue consentida, pero no deseada. Que luego hablaré más de ese tema. Y otra de las violencias sexuales que quiero hablar es la ciberviolencia sexual, ciberdelincuencia sexual, que va desde la fotopolla no deseada hasta subir vídeos sin consentimiento y sin que lo sepa la otra persona en páginas pornográficas, en grupos de
de Telegram, en grupos de Facebook, como cada vez no paran de salir más grupos de Facebook con 700, 70.000, 50.000 hombres de todo el mundo, a también ahora con la inteligencia artificial los deepfakes. Hace poco se salió a la luz, no sé si la conocéis, a Carla, una influencer, comunicadora política, feminista, en el que hicieron un deepfake de ella desnudándose en una actitud pornográfica, atacándola a ella, que aunque no sea tu cuerpo, aunque eso no sea real, sí que están poniendo nuestras caras y por tanto están atentando contra nuestra intimidad y nos está generando un daño psicológico bestial a las mujeres. Todo esto forma parte de una delincuencia sexual muy normalizada, porque las mujeres en las redes sociales no dejan de ser lo mismo que pasa en la calle. Estamos el doble de expuestas, el doble a sufrir violencia, el doble a ser agredidas. Y más cuando nos pronunciamos abiertamente sobre feminismo o somos mujeres que nos posicionamos de política. Lo de la ciberdelincuencia está teniendo cada vez más daño, evidentemente por el acceso a redes sociales, por la edad temprana en tener un teléfono, dentro de la juventud, de la adolescencia. Ha sido una de las formas por las que los institutos están prohibiendo que tengan el móvil en clases, dentro de los centros, pero aún así, luego, cuando yo voy a dar una charla en los institutos a primero de la ESO y saco este tema, resulta que niñas de 12 años empiezan a contarte que es muy normal que por Telegram, que por Instagram, por Snapchat, señores de 40, de 50 años les hagan insinuaciones sexuales, les pasen fotos polla y les pidan fotos de ella. Y que cuando ellas intentan denunciar, les coaccionan diciendo: no digas nada a tu madre porque si no te va a quitar el móvil. Y ellas tienen miedo de comunicárselo al profesorado, a sus padres, porque creen que el castigo va a ser hacia ellas. Una vez más, la culpa recae en nosotras por tener redes sociales o por tener un móvil. Desde el feminismo intentamos y peleamos porque cuando se habla de violencia sexual, cuando se hace una ley de libertad sexual, no se centre en el consentimiento, sino en el deseo. El sexo tiene que ser deseado, no vale con consentir, porque el consentimiento puede ser viciado, manipulado, comprado. Entonces hay que tener en el punto y marcar la diferencia de lo que es el deseo y lo que es el consentimiento. Yo puedo consentir algo, pero no por eso lo deseo. Y con otras cosas, bueno, vale, pues puedo consentir tener que ir a trabajar y demás, pero lo deseo, no. Pero en el caso del sexo, que es algo tan íntimo, tan tan vulnerable que están las personas implicadas, no puede bastar con consentir, se tiene que desear. Si seguimos hablando desde el consentimiento, nos van a venir las leyes regulacionistas, nos van a venir el de pero tú quisiste irte con él, pero es que tú antes te estabas besando con él. Entonces vamos a dejar de poner en el foco en el consentimiento, porque puede haber en cualquier momento del acto en el que yo deje de desear y todo lo que sea fuera del deseo ya puede empezar a ser violencia sexual. Porque yo puedo sentir, vale, es mi pareja, no quiero discutir, consiento, ¿quiero hacer eso? No. Y se va repitiendo y luego pues escuchas a mujeres que dicen: si es que yo no disfruto con mi pareja, claro, si es que no lo desea, es que lo que estás haciendo lo estás haciendo forzada, no te está amenazando, pero sabes que si no tienes miedo a que te deje, que te ponga los cuernos, que no sé qué, o sea, te está coaccionando para mantener relaciones sexuales. Así que vamos a empezar a hablar de desear, vamos a empezar a enseñar lo que es el deseo y dejar de hablar simplemente de consentir. Porque en un mundo en el que la libertad de elección no existe, consentir no nos vale. Y como para que todo tenga fundamento hay que hablar de datos.
La situación en España es bastante grave, aunque parezca que no. Y según la macroencuesta de violencia contra la mujer, se denuncia una violación cada 2 horas. Estamos hablando de 14 violaciones al día denunciadas, aunque solo el 11% se denuncia. Es decir, que está infraestimado, si existe la palabra, estos datos, porque si realmente se denunciara más, esto sería terrible, los datos que estaríamos teniendo de violaciones y otros tipos de violencia sexual en España. Cuando se pregunta en esta encuesta sobre si has denunciado, si has sufrido violencia sexual, estamos hablando de que el 13,7% de las mujeres mayores de 16 años reconocemos haber sufrido violencia sexual. Claro, la siguiente pregunta es ¿y por qué no denunciaste? El 40,3% por vergüenza, el 40,2% culpabilidad, el 36,5% por miedo a no ser creídas. Claro, ¿cómo no vamos a sentir vergüenza cuando desde toda la historia de la humanidad, si sufrimos violencia sexual, somos las malas, somos las repudiadas? La historia de Medusa, repudiada y convertida en fea, en una gárgola, ¿por qué? Por haber sido violada. Desde la mitología se juzga a la mujer a que se sienta vergüenza, a que sienta culpabilidad de lo que ha sufrido ella. Claro, como te señalan con la letra escarlata de la mujer impura y no caes en el prototipo de víctima perfecta, ¿qué pasa? Que cuando te ocurre a ti y el agresor no ha sido, dices, a mí no me puede pasar esas cosas. No, lo mío no ha sido una violación. No, lo mío no es esto. Y lo negamos. Claro, ¿cómo voy a ir a denunciar? ¿Qué dirá la gente de mi alrededor que se enteren de que me ha pasado esto? La culpa, claro. ¿Cómo no vamos a tener culpa cuando los 2 casos, por ejemplo, que he nombrado, el de Nagore, el de la manada de Pamplona, todos los casos es ¿y dónde estabas? ¿Cómo ibas vestida? ¿Por qué te has ido con ellos? Y todo eso, en todos los medios de comunicación, en todas las conversaciones en los bares, gente que juzga, gente que culpa a la víctima por cómo iba vestida, por si había bebido, por si se había ligado antes con esa persona, por que era una ligona, por qué no lo era. Siempre la culpabilidad. Imaginaros, en el caso de la manada de Pamplona, que todo el mundo le hablaba, era el tema de conversación de todo el mundo en todos los medios de comunicación. Estar atendiendo, estar al lado de una persona en un bar, en un sitio público y estar escuchando a un grupo de personas que estén juzgando y que la camarera, la que está sentada al lado, la hija escuchando en la comida, la hermana, estar escuchando como la gente de su alrededor está señalando y culpando a una persona en la que habían vídeos y confesiones por WhatsApp de los propios agresores. Claro, viendo eso, ¿esa mujer va a denunciar? Evidentemente no. Y con esto se relaciona el miedo a no ser creídas. Si no encajamos en ese perfil de la víctima perfecta, que llora, que se deprime, que tiene que terminar en el psicólogo, hasta arriba de ansiolíticos, de antidepresivos, si termina completamente destrozada, si no te han dejado para el arrastre todo tu cuerpo, no eres la víctima perfecta. Si tú realizas tu vida normal, si de cara para afuera, aunque por dentro estés completamente rota, no vale de nada. Vuelvo a remitirme al caso de la manada. Le contrataron un detective y una de las cosas por las que decían que no era violación era porque ella volvía a salir de fiesta con sus amigas. O sea, todo esto se agrava cuando el agresor es famoso, porque lo que queremos es dinero. Si le denunciamos es porque queremos dinero. Si no le denunciamos es que, claro, haber denunciado, es que ¿para qué te callas esto? ¿Por qué denuncias ahora? Todo el movimiento Me Too y que salieran denuncias más tarde, era como, ahora están denunciando. No, ahora se ha puesto sobre la mesa. Si ya de por sí no nos creen, si encima él es famoso y tiene poder, pues la jerarquía es más grande. Otro de los datos, que estos no son datos del Ministerio de Igualdad, no son datos de ninguna organización
feminista, son datos del informe sobre libertad sexual de 2023 realizados por el Ministerio de Interior y la Policía Nacional. Entonces, sabemos que la Policía Nacional no es que sea lo más feminista del mundo, ni lo menos antirracista del mundo, pero estos datos, para romper todos los bulos de los dos señoros y compañía que he puesto en la diapositiva anterior, es importante porque tenemos que combatir este discurso misógino y racista que estamos teniendo en todos los espacios, es que el perfil predominante del detenido son un hombre español entre 41 y 64 años. La violencia sexual de las mujeres no ha aumentado porque haya aumentado la inmigración, que tampoco es que haya aumentado significativamente con otros años. No ha aumentado porque haya más personas de religión musulmana, no. El perfil sigue siendo hombre español entre 41 y 64 años. ¿Hay agresores de todas las nacionalidades? Lo hay. Lo que les caracteriza no es ni la edad, ni la raza, ni la clase social, ni su religión, ni el equipo de fútbol, ni el partido político, ni nada. Lo único que les caracteriza es que son hombres sanos del patriarcado, no son enfermos mentales. Entonces estos datos es muy importante que los tengamos, que combatamos todo este discurso, porque cada vez es más. Y es increíble ver cómo, o sea, yo estoy viendo mujeres de mi alrededor que con todo este discurso por redes sociales están empezando a comprar el discurso de Vox y demás, de que la inseguridad hacia las mujeres está aumentando ahora, que es que claro, vienen con su religión, que llevan burka, que no sé qué, bueno, a ti te obligan a prostituirte y como no vayas operada hasta arriba, es un burka estético que también tenemos las mujeres occidentales. Pero están comprando y está calando este discurso y están metiendo tanto que mujeres que no eran de derechas, que no sé que con otras muchas cosas no tienen un posicionamiento de derechas, ni mucho menos fascista, el discurso racista de que la violencia sexual ha aumentado hacia las mujeres es ese. El problema ya no es el patriarcado, el problema es señalar al que ahora viene. Y eso es algo que siempre se ha hecho para condenar a la persona de una raza, de una etnia diferente, para deshumanizarla también. Angela Davis lo habla en su libro de cómo la mujer negra no podía ser violada porque para ella era una fogosa y necesitaba sexo, y el hombre violador el hombre negro era un potencial violador, y lo llevaban a un reduccionismo intentando meter la biología por ahí. ¿Para qué? Para decir, si la mujer negra es violada por un blanco no pasa nada, pero si el negro viola es porque es negro, porque tiene que violar, mientras que el resto de hombres blancos violados no pasa nada. Pues eso que Angela Davis hablaba, de que lo que pasaba en ese momento en Estados Unidos, lo tenemos ahora mismo aquí, en este caso con las personas árabes, a principios de los 2000, con las personas sudamericanas que fueron los que vinieron, y siempre será lo mismo, para desvirtuar dónde está el problema. Entonces, con todo esto, ¿cuál es el perfil del agresor? Como he dicho, el agresor no es un toxicómano en mitad de un callejón, como a las películas nos lo quieren hacer ver, con mucho ideario nos han metido de que eso, si te pasa así, en ese callejón oscuro, encapuchado a punta de navaja, es una violación. Si te lo hace cualquier otra persona en otro contexto, no lo es. El perfil del agresor va de, como he dicho, no entiende de clase, de raza, ideología política, si es guapo, si es feo, alto, bajo, gordo, delgado, no entiende de nada de eso. ¿Qué pasa cuando se rompe de ese perfil? Pues aquí he puesto un ejemplo de algunos trozos de mierda, porque no hay otra palabra. Cuando salió el caso de Rejón, ¿qué es lo que se decía? Rejón, con esa carita de tonto que tiene, pero que hay que ver Milhouse que va a violar, ¿no? O sea, pero por favor, ¿quién se va a creer que Milhouse es Rejón? Pero si mira, si es de izquierdas, ¿cómo no le van a creer? Toma. En el caso de la hermana de Pamplona, con lo guapos que son no necesitan violar. Ellos no lo han necesitado, estas ha ido porque eran guapos. Ellos no tienen que violar. Caso de Dani Alves, otros famosos pueden tener a quien quieran. ¿Para qué van a violar a una en el baño de una discoteca si salen con modelos y podrían estar con quien quisiera?
Ojo a la frase de pueden tener a cualquiera. Igual que puedes tener cualquier coche, puedes tener a cualquier mujer. De la cosificación dentro del este se entiende también. Y el caso que refleja que no hay ningún perfil de agresor es el caso de Gisèle Pelicot en Francia, en el que los culpables, los violadores, eran tanto jóvenes, mayores, guapos, feos, profesiones respetables como médicos, bomberos, policías, abogados, a cualquier otro tipo de profesión y de todas las razas. Pues ¿hay un perfil? No, porque si no los 70.000 miembros de un grupo de Telegram en Portugal que intercambiaban fotos de sus mujeres en Instagram eran todos hombres feos, bajitos, de derechas, no, eran de todo. Entonces vamos a quitar de ese imaginario el agresor, porque cuando no encaja con el este tampoco creemos a la víctima. Y una vez más, no son todos los hombres, pero siempre son hombres. Bueno, dentro del perfil, que sí que esto lo he hablado en muchas otras, es un perfil de agresor que cumple con todo esto, que no hay un tipo de agresor que no tiene un perfil específico, que esto no es como un asesino en serie que tiene un perfil de comportamiento, no, son hombres completamente sanos, son los puteros. Todos los puteros son violadores, pero no todos los violadores son puteros. Errejón eran las dos cosas. Alves también, y posiblemente los de la manada tienen toda la pinta de que también, pero hay muchos otros que nunca irían de putas. Pues posible que estén con nosotras defendiendo la abolición de la prostitución, pero hubo una vez que salió de fiesta y ella estaba muy borracha, o ella estaba dormida y que dormida le ha hecho esto a su pareja, y que hubo una vez que no sé qué, qué tal. O sea, ¿qué perfiles hay? Muchos. ¿Qué tienen en común? Que consideran, como Rosa Cobo habla, tienen su imaginario del sexo, es un sexo líquido, carecen completamente de reciprocidad hacia la mujer, consideran que el deseo es el de ellos, a la mujer se nos pone simplemente como un objeto sexual con el que satisfacer sus deseos por encima de todo, y en eso se basa la jerarquía sexual y el patriarcado, y en el que no se subordina a las mujeres. Así que perfil no hay, y tampoco son enfermos, ni raritos, ni nada. Son, por desgracia, el producto perfecto y sano del patriarcado, porque el patriarcado enseña a los hombres esa jerarquía sexual. Así que, por desgracia, los raros son los que no son así. Todo está cambiando un poco de lado, toda esta violencia sexual, no se ve bien en el gráfico, pero bueno. Al igual que cuando hablamos de la prostitución, la violencia sexual, una mujer que ha sido violada una vez en su vida tiene unas consecuencias en su salud física y psicológica bastante grandes. Física, desde lesiones a sangrados y demás, pero a nivel psicológico, el trauma no todas reaccionamos igual en el mismo momento. Algunas lloran, otras no, otras lo tienen con rabia, otras sienten rechazo al sexo, otras al contrario, es como ya letra escarlata y ya no identifico nada y me autocosifico más, porque al final es lo que me está enseñando la sociedad, que es lo que soy. Y esto tiene varias consecuencias. Un ejemplo de cómo toda esta presión psicológica lo tenemos en Amelia Tiganus, que no sé si conocéis cómo ella entra en la prostitución. Ella fue violada de cría por un familiar cercano. De adolescente fue violada en manada. Todo el pueblo lo sabía, la señalaban y era la puta. Y tenía a gente de su edad, a mayores, a familiares, a profesores, viendo como, si esta que va a ser violada, esta lo que es una guarra, es una puta, pues tú dame sexo, dame sexo. Y al final se le encasilló en eso, y ella, cuando le dicen
quieres huir de aquí, vienes a España, le venden la moto. Ella sabía que venía a prostituirse, ella no fue de las engañadas de que vas a trabajar de camarera, ella sabía. Pero todo por la violencia sexual, la estigmatización que existe y las consecuencias psicológicas que hacen hasta perder y borrar completamente nuestra identidad. Bueno, esto lo paso un poco por tiempo, bueno, rápido. Aquí el que hacer ante una lesión, evidentemente, cuando eres la víctima ningún consejo vale, pero qué hacer cuando alguien de nuestro alrededor lo sufre es muy importante, nada de juzgar, la empatía y demás. Y sí que he puesto la imagen del punto violeta porque es una herramienta que en el papel es útil. La realidad es que salvo los puntos violetas que han sido coordinados por colectivos feministas y feministas formadas, no funcionan una puta mierda. Porque te lo ponen afuera de los conciertos cuando el problema va a pasar dentro. Encima hay muchos conciertos en los que luego a partir de ahí no puedes volver a salir con la entrada. En el que hay dos personas sentadas con un mostrador, con flyers, pegatinas y No hay contacto con la seguridad del concierto, de la fiesta o de lo que sea. No hay contacto con la policía, no están preparadas para actuar ante nada. Ese punto violeta no es un punto violeta para actuar ante una agresión, es simplemente publicidad. Puede ser un stand de cualquier cosa, puede llamarse punto violeta o puede llamarse como sea. ¿Qué tendría que hacer un punto violeta? Primero tendría que estar formado por gente que sepa cómo actuar, porque yo he llegado a ver casos en los que en el punto violeta, después de una agresión sexual, les den de beber agua. No, después de una agresión sexual, ni beber agua, ni orinar, ni nada, para intentar mantener el máximo posible las pruebas. Entonces, si no se tiene ese tipo de conocimiento, si se está presionando a la víctima que denuncie, si no se le sabe atender, si se menosprecia, si no se habla, si no se le echa al agresor del sitio y se le saca a ella, al final estás culpabilizando a ella y no va a ir porque va a decir, pues yo ya he jodido todo y encima me van a juzgar. En el caso de una agresión sexual es importante el acudir a urgencias, no es necesario que haya una denuncia para que nos tomen las pruebas del informe forense, hay un kit de agresiones sexuales, se activa un protocolo y esas muestras se guardan por si te animas y te atreves a denunciar. Se toman muestras de todo el cuerpo, de la ropa. Por tanto, con esto que quiero decir, que la agresión sexual es un caso de urgencia en la atención primaria. Y aquí viene la reivindicación de una sanidad pública de calidad, un refuerzo en la atención primaria y una formación al personal sanitario con perspectiva feminista, porque si tú vas al centro de urgencias y no te tratan como te tienen que tratar y te sigues sintiendo que tu cuerpo está siendo invadido, vas a salir con otro trauma. Y lo mismo pasa con los cuerpos policiales. Bueno, y hablando de violencia sexual, hay que hablar de los datos más preocupantes y no sé si habéis visto la publicidad del Ministerio contra la pornografía. No sé qué os parece. Pero después de comentar esto, luego si no lo habéis visto, os explicaré de qué va ese anuncio que han hecho ante la pornografía en el Ministerio de Igualdad y si os parece que es suficiente o pone o no pone el foco donde debería. Actualmente la edad media de acceso a la pornografía es 8 años. Lo siento, Manuela, por asustarte ahora mientras estás embarazada de lo que espera tu hijo. No, estoy preocupada y intentando profundizar. 7 de cada 10 niños y adolescentes lo consumen habitualmente. No es un vídeo esporádico de curiosidad, no es un consumo habitual. Ellos el doble que ellas. Estamos hablando de que niños y niñas están accediendo al porno en una sociedad y en una educación en la que no existe una educación afectivo-sexual, en el que el sexo se habla, se cosifica todo está hipersexualizado, pero sigue siendo muy
sigue siendo tabú para muchas familias el hablarlo claramente, y cuando algo se marca como mucho tabú tienes que buscarlo y descubrirlo por ti solo. Y dentro de la educación pública no hay tampoco una educación sexual. No voy a hablar de la privada y la concertada porque evidentemente mejor que los concertados saber qué se dice. Así que están aprendiendo de lo que se supone que es el sexo antes de practicarlo, antes de haber tenido cualquier tipo de contacto afectivo sexual. Estamos hablando de niños que antes de incluso de su primer beso están viendo escenas explícitas del sexo más violento que existe. Con esto no es solo que están aprendiendo lo que para ellos es el sexo, lo que les está reproduciendo, es que están aprendiendo y estamos formando una generación entera, porque son ahora que con el acceso al móvil que tienen todos, con la facilidad de internet, están aprendiendo el papel que tenemos los dos sexos en la sociedad. Esa jerarquía sexual, mediante ese vídeo lo van dejando bastante claro. Ellos están aprendiendo de que el sexo para los hombres es dejar, humillar y violentar a las mujeres. Y nosotras estamos aprendiendo de que eso es normal y que eso es lo que nos tiene que gustar. Y tenemos que disfrutar como parece que disfruta esa actriz. Por tanto, tenemos un problema de ahora de desaprender, tenemos un problema de adicción, porque la pornografía funciona al igual que otras drogas, igual. Al principio, con cualquier cosa te estimulas. Conforme más lo consumes, necesitas cosas más fuertes. Y esto es igual que cualquier droga. Encima, se suben tal cantidad de vídeos a las páginas pornográficas al día que harían falta 1000 vidas para poder verlo, por lo que constantemente tienes contenido pornográfico nuevo. Estamos empezando a tener muchos adictos al porno. Hombres, mujeres que están empezando a ir a psicólogas a desaprender lo que es esto, al volver a entender la sexualidad, porque ya no pueden excitarse si no es con un vídeo violento, si no es con prácticas extremadamente violentas, porque están insensibilizados completamente. Para hablar del porno vamos a adentrarnos en lo que es el porno y lo que nos está reflejando aquí. Vamos por los títulos y las miniaturas. El papel de los hombres, ya en el título evidencia que es un papel activo, y el de las mujeres pasivos. Ellas están expuestas, cosificadas, atadas, abofeteadas, borrachas, dormidas, llorando, asfixiadas. Esto manda un mensaje claro a todos nuestros adolescentes, es que se están descubriendo que nuestro deseo no importa siempre y cuando el de ellos está cubierto, y que no importa lo que sienta la mujer si con ello obtengo placer. Se construye ese imaginario de que con la humillación el hombre tiene que sentir placer y la mujer tiene que sentir placer de ser humillada y vejada, y mientras más violento, más placentero. En el porno la cosificación también está bastante clara. Las categorías nos reducen a las mujeres en función del tamaño de nuestras tetas, de nuestro culo, el color de pelo, nuestra raza. Nos puedes elegir como un catálogo, como si eligieras un coche, quiero un coche grande, amarillo, con 4 asientos. Pues lo mismo, se reduce y se disgrega a la mujer y se separa en categorías cosificadoras. Entre los títulos y los vídeos más buscados, destacar 3 categorías que me parecen las más preocupantes y que son las más vistas. La categoría teen o adolescente, en el que muestra mujeres infantilizadas cuando no son realmente menores de edad, porque en muchos casos lo son, y esto cada vez se está agravando más con la nueva forma de pornografía que son OnlyFans, que permite el acceso, se normaliza mucho en redes sociales. Estas mujeres aparecen en lugares, en ambientes infantiles, colegios, institutos, una habitación típica con una niña, con señores que son evidentemente más mayores, más grandes que ellas, y mandan un mensaje bastante claro de esa pederastia, esa pedofilia, ese erotismo hacia la infancia y la adolescencia, que se relaciona con todas estas categorías que normalizan el incesto.
que esto es bastante preocupante cuando luego vemos que los casos de pederastia ocurren en su mayoría dentro del hogar. Si un niño de 8 años está viendo que es normal y que tiene un montón de visualizaciones y que muchos lo ven, vídeos como fantasías del padrastro, sorprendo a mi hermanastra con no sé qué, no sé cuánto, con todo actitudes incestuosas, si él sufre algo por parte de su familia, va a reconocerse como víctima, va a entender que eso está mal, o estamos normalizando también para esos niños o niñas que es normal, porque esto tiene miles y miles de visualizaciones y miles y miles y miles y miles y miles de vídeos con ese tema. Luego nos preocupa de adolescentes que les gustan más mayores, es de que haya aumentado y haya cogido con tanta fuerza lo del sugar daddy. Claro, si están accediendo al porno y están viendo que lo más buscado es lo de adolescente, pues tienen a otro consumidor de porno que eso le gusta y van a buscar a crías. Y si son niñas, si son adolescentes precarias y que lo puedes comprar con dinero y tienes todas las redes sociales, todo el algoritmo de Instagram y de TikTok que si detecta que eres una mujer joven, te va a salir un montón de vídeos de que te venden el ser una sugar baby, pues esto lo estamos normalizando. Otro de los términos más buscados son los de abuse, de rape, violación, que yo me pregunto, imaginando de que todo es un mundo perfecto, idílico, y que todo es fantasía, como en el cine de verdad, ¿qué placer se puede tener de un vídeo que está simulando una violación, en el caso de que fuera simulada? A mí me preocupa ese hombre que se estimula, que se masturba viendo una reproducción de una violación. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que sabemos es que muchos de esos no son una simple reproducción. Tenemos cientos de testimonios de actrices de porno que hablan de las violaciones que sufren dentro de ese estudio de grabación por parte de todos los actores implicados, de que se realizan cosas más allá de lo acordado, de la vejación, del dolor, de todo. El problema que tenemos es que dentro de esta categoría han aparecido vídeos de violaciones reales, han sido lo más buscado. El vídeo de la trabajadora de Iveco que se suicidó por el acoso sufrido por sus compañeros de trabajo se colgó en las plataformas de Xvideo y fue lo más buscado. El vídeo de la violación de la manada de Pamplona, lo más buscado. El vídeo en Brasil que sube de una violación múltiple y que salen riéndose de la mujer a punto de desmayarse con la vagina ensangrentada, subido en estas plataformas. Todo este tipo de vídeos aparecen aquí, dentro de esta categoría. ¿Cómo vamos a poder distinguir de si esa violación es fingida o si esa violación es real? Cuando son la categoría más buscada y que más vídeos tiene. Dentro de esto está una de las categorías que a mí me preocupa muchísimo y es la que más red flag me parece, porque aunque toda la industria pornográfica es violadora, están condenados actores, productores por pederastia, por explotación sexual, por trata de mujeres, por violación, no paran de salir casos de esto, y dices, bueno, claro, esto es la industria, lo voy a hacer, esto no es mainstream, voy a ir a lo underground, la categoría amateur. Ojo con eso, porque ahí encontramos los vídeos del llamado porno venganza. Ahí podemos encontrar vídeos subidos sin consentimiento por parte de la mujer, vídeos que la mujer es posible que no sepa ni que estén subidos. Son vídeos completamente caseros en los que, ¿quién te dice a ti que ese vídeo en el que aparece dormida, borracha o drogada, o que pone prostituta callejera asaltada en una violación grupal, no estamos viendo un delito grave realmente, que tiene, por ejemplo, la captura 6,9 millones de visitas? Y esta captura es desde después de la pandemia, así que no quiero saber cuántos tendrá ahora.
Aparte de esto, existen categorías y páginas aparte en los que se llaman humillación pública. Estos son las formas más extremas de sexo, por como lo quieren llamar, de porno, en el que aparecen mujeres en plazas, parques, por la mañana, con gente alrededor, incluso menores, que son paseadas como perros, metidas en maletas, asfixiadas, golpeadas, ahogadas en fuentes públicas. Todo mientras la productora, los viandantes, graban impasivos a los lloros, a los gritos y a una situación que evidencia la explotación y la violencia que hay en esta industria. Claro, empiezan viendo algo flojo, terminan metiéndose en eso tan extremo. Y terminamos, no sé si habéis visto Black Mirror, el capítulo de Oso Blanco en el que está ocurriendo violencia a tu alrededor y te da exactamente igual y lo único que haces es grabar, sin sentir ningún tipo de empatía, sin sentir que algo está pasando mal, y normalizamos la violencia, convirtiéndonos en una sociedad completamente enferma. Claro, que todo esto se esté viendo en nuestros adolescentes hace que entendemos que se esté normalizando el aumento de violaciones múltiples y que se graben y se suban a estas plataformas, porque es lo que se ve. Que estén aumentando las ITS por falta del uso del condón, en el porno no aparece el condón. El aumento, que esto es bastante heavy, el aumento en las atenciones de urgencias de adolescentes con desgarros vaginales y anales debido a la brusquedad o introducción de objetos que cuando se les pregunte y se activa el protocolo de violación, digan que fueron sus parejas, que lo hicieron por amor y querer darle el placer reproduciendo lo que vieron en el vídeo pornográfico. Estos datos no me los saco yo, son datos que se encuentran, historias que se encuentran, médicas, pediatras, psicólogas, o sea, es bastante heavy lo que estamos teniendo. Tampoco sorprende que con la normalización del porno el juez de la Manada de Pamplona haya dicho que no era violación, sino una cena pornográfica y jolgorio, nunca voy a olvidar esas palabras. También cómo vamos, lo que comentaba en los casos de pederastia, cómo vamos a denunciar la pederastia cuando luego fantaseamos con vídeo de fantasías de padrastros 27.227. Así que sí, está todo relacionado, la violencia sexual, la pornografía, la estructura patriarcal y capitalista, por lo que no podemos denunciar la violencia sexual mientras toleramos y queremos tratar como una industria más el porno y la prostitución, cosas que para nosotros es lo mismo. La diferencia que encontramos es si hay una cámara o no hay una cámara. No podemos luchar contra la violencia sexual sin defender una educación afectivo-sexual con perspectiva feminista, ni podemos obviar el deseo y poner en el centro el consentimiento, que es lo que está pasando, y que con la ley de libertad sexual una de las críticas que hacíamos era no podemos hablar solo de consentimiento. Y quienes intentan vendernos de que no todo el porno es violento, que hay porno ético, que hay porno feminista, decir que todo porno es violento, ya que si no lo es de forma material, lo es de forma simbólica, y que mientras existe una jerarquía sexual en la sociedad, la habrá en la sexualidad. Y mientras el porno siga reproduciendo y perpetuando dicha jerarquía, la cual el feminismo combate, jamás el feminismo podrá servirle de adjetivo a la pornografía. Si el feminismo no es abolicionista, no es feminismo, porque ser explotada y violada como una sonrisa no te hace feminista, ni rompe la estructura patriarcal y capitalista que permite todo esto. Así que ayer hubo aquí en Elche una charla en la que hablaban de trabajadoras sexuales y que ponían a una superviviente, pero ya el hecho de que se debata ya es una red flag. Un acto que no sé si lo habéis visto, organizado por el STPB y Asio Cultural, que cuando lo he visto he dicho, madre de Dios, en serio no me esperaba esto de ninguna de las dos organizaciones que lo hacía. Pero esto es la realidad, es un discurso que nos está metiendo por todas partes, son goles que intentan colarnos, que aparezca, se intentó regularizar y meter como un sindicato más
sindicato, otras es el de Argentina, no me acuerdo cómo se llama, bueno, sindicato de trabajadoras sexuales, no hay debate en la prostitución, no hay debate, y dar voz a quienes defienden y quieren seguir cosificando y perpetuando la violencia sexual deja mucho que... Con esto no sé si tenéis alguna pregunta. Quería decirte que para mí, es que no solamente es el tema hombre-mujer, que la gran mayoría es esa, pero por ejemplo ahora en las organizaciones LGTB tenemos un problema de baremos morales, porque hay un montón, el esquema siempre es el mismo. El bolsillo del rico va a comprar a otro país que no está desarrollado el cuerpo de un pobre. Entonces ahora mismo nos quieren vender como derecho al placer, porque todo el problema es que todo se genitaliza y tú no puedes establecer una relación interpersonal sexualizándolo todo. Y entonces tenemos ahí un problema tremendo, porque hay mucho hombre que se va a Bali, a Túnez, o cualquier otro país, buscando el cuerpo de un joven al que aquí, por su propia presencia, no puede acceder. Y todo rasgándose el bolsillo y sin testigos, sin vecinos, sin familia, sin posibles testigos. Y tenemos un problema muy grande, y hay prostitución masculina cada vez más. Y los vídeos porno masculinos homosexuales son de una violencia y pero es todo penetración, abuso, bueno, y ruedas de placer aprovechándose de... en fin, y todo es ficticio, porque eso no es real. Entonces, yo quería introducir, para que en las próximas charlas que des, como violencia sexual, el turismo sexual, que es una colonización sexual, es una forma más del imperialismo del rico que se cree con derecho a utilizar el cuerpo del pobre por el hecho de que es pobre y en su imaginario está disponible. Y es un problema muy grande. Y lo mismo que en el feminismo está el tema de la prostitución como polémica, los baremos morales que hay en los medios homosexuales son muy, conflictivos. De hecho, hay organizaciones que se han extinguido por ese tema, ¿eh? O sea que la cosa es genérica y le falta ideología. Simplemente lo que está bien, lo que está mal, y a veces las fronteras son muy difusas. Sí, al final, cuando hablamos del porno y demás, hablamos de porno heterosexual, incluso aunque las categorías sean lesbianas, porque están pensadas no en lo que vería una lesbiana, sino en esa sexualización del hombre hetero, es que al final, independientemente de si somos heteros, homosexuales o bisexuales, todos hemos crecido y siendo educados en una sociedad patriarcal y que normaliza y cada vez más ese sexo líquido, esa cosificación extrema, y los exactores porno que más han hablado y que más están saliendo a hablar y a denunciar de esto terminan siendo del porno gay los que se mojan. Los otros, de momento no he visto a ninguno que haya salido. Yo tengo una pregunta. Espera. Quisiera hacerte una pregunta. A ver, respecto a lo que acabas de decir de lo que hubo anoche en el Casal. Hay una parte del feminismo que no quiere la abolición. Yo me gustaría que hablaras un poquito sobre esa línea que tiene, si va a ser posible. ¿En qué se basan? Porque yo lo que sí que les veo es que en principio todo lo que sea prohibir no lo aceptan. Yo, para mí, parten de esa base y no profundizan mucho más, en el sentido de que si una mujer tiene su cuerpo y puede hacer lo que quiera, y si lo necesita para alimentar a los hijos, que lo dicen así también, si lo necesita. Y claro, yo desde mi punto de vista yo no lo veo así. Yo veo que la prostitución es como si fuésemos un objeto, una mercancía más.
Entonces, desde ese punto de vista, yo no estoy de acuerdo, con lo cual, para mí, la abolición. Pero yo estaba hablando con ellas alguna vez y dije, pero bueno, ¿de verdad analizáis esto? Yo creo que no lo analizan. El regulacionismo se basa en considerar que cuando te intentan meter con un discurso anticapitalista, intentan meter la parte sindical de que es un trabajo como cualquier otro, que estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo y que todos estamos siendo explotadas dentro del sistema capitalista. ¿Cómo refutamos a esto? La prostitución no es como cualquier otro trabajo. Una cosa es ser quien limpia el váter y otra cosa es ser el váter. Porque encima, aparte es muy curioso porque siempre lo comparan con el trabajo de limpieza. ¿Por qué? No lo quieres considerar. Luego también no hablan, pese a que intentan meter ese discurso anticapitalista, no van a la raíz del problema. No entienden que si tú tienes que ir a esto, porque fue curioso, creo que era un reportaje del País o del Público en el que hablaban con prostitutas que defendían el derecho a organizarse sindicalmente y todas decían, no, es que si yo pudiera, no estaría haciendo esto. Si yo pudiera, estaría trabajando otra cosa. Si yo pudiera, yo quiero salir de esto para estudiar. Yo me metí a esto por un momento de depresión, de no sé qué que tenía. Ahí están reflejando que la libre elección no existe. Entonces, si cuando estamos en todo este sistema capitalista y metes un patriarcado que nos va enseñando a las mujeres desde pequeñas que o eres puta o eres madre, en un momento de necesidad o te prostituyes, o alquilas tu útero, o donas tus óvulos. Porque te han enseñado que en tu sexo hay una fuente de dinero. Entonces, como no van a profundizar tanto en el análisis sociológico que hay, pues se quedan en eso. Y cuando nos atacan a las abolicionistas es porque confunden el abolicionismo con la prohibición. Prohibir viene con una moralidad puritana, cristiana, que va a atacar a las mujeres, que van a juzgar a ellas, a multar a ellas y a perseguirlas a ellas porque rompen con la moralidad, normalmente pues, cristiana en este país. Pero el abolicionismo no queremos prohibir, sabemos que prohibiendo no se consigue nada, sino hay que abolir mediante la educación y acabando con la demanda. O sea, a quien hay que multar, a quien hay que perseguir es al putero, es al proxeneta. Nosotros queremos lo mejor para ellas, queremos ofrecerles unas salidas laborales, queremos una rehabilitación, queremos que no haya ninguna mujer que tenga que vender su cuerpo sexual o reproductivamente. Y también muchas veces se meten nos tachan a las abolicionistas de racistas, es decir, es que no entiendes la situación de una mujer migrante. No, nosotros lo que queremos es que haya una ley de extranjería que no haga que las mujeres inmigrantes tengan una triple opresión y que sea mucho más difícil para ellas y que encima se las cosifique, se sexualiza por esa colonialidad que se dice. Todo el problema es ese, que al final se creen que nosotros queremos prohibir, que nosotras vamos a ir contra la prostituta, cuando no. Al final tienen ese debate que lo reducen todo a pues tú más. Y los argumentos llegan el otro día me salió un vídeo de una diciendo, es que las abolicionistas tienen que agradecer que haya la prostitución porque el que viene a mí, lo hablaba una prostituta, el que viene a mí no se lo va a encontrar en una cita en Tinder. Y dices, hostia, pues acabas de dejar muy claro lo que es, ¿sabes? Yo quería una pregunta más a nivel jurídico, en el sentido de cómo a nivel jurídico se podría establecer el deseo. O sea, porque el consentimiento tira que va, porque incluso puede haber una prueba, o le dije no, le dije tal, le dije lo que sea. El deseo no es algo medible, no es algo que pueda llevar a un juicio. Es que no tenía deseo. ¿Sabes? O sea, es una cuestión de, para educar a los hombres y a las mujeres que tenemos que practicar ese tipo de sexo, un sexo basado en el deseo, pero cuando tú dices que en la ley debería entrar el deseo,
Lo que yo no veo es cómo, de cara a un juicio, el deseo pueda ser algo que sirva. Si no ha habido una ruptura del consentimiento, de alguna manera, por así decirlo. Pero al final volvemos al consentimiento como herramienta. Y el consentimiento no es algo que se da en un momento y vale para toda la noche. Es algo constante durante toda la relación. En cualquier momento se puede decir, no, ya no estoy a gusto. O debería tener la mujer la fuerza, la sociedad debería darle la fuerza, ideas para ser capaz de decir no. Pero hay que eliminar todas las formas de buscar ese consentimiento forzado. Entonces es un falso consentimiento, pero después del deseo, yo no sé a nivel jurídico cómo desde el movimiento feminista cuando se plantea eso, se plantea directamente. O sea, cómo llevarlo a una ley el deseo. O sea, a nivel jurídico no sabría contestarte porque no soy abogada. Pero a ver, yo creo que la base estaría en cuando de la coacción, cuando hablamos de la coacción, tener claro que si en un momento de denuncia tú dices, vale, sí, yo me fui con él, pero es que luego me estuvo diciendo esto, me impresionó, que yo no me negué, pero eran 5 y tenía miedo, o sea, reflejar más el tema de la coacción, marcar límites para analizar, o sea, yo no sé, es que no sé ni cómo funciona cuando en un juicio de estos, porque no he tenido un juicio de estos, pero si, yo qué sé, estás drogada, que en vez de que, al igual que, ¿cómo se llama? Cuando ellos dicen que están borrachos, como que se les atenuante. Sí. Para ellos es un atenuante y para nosotros nos culpabiliza más, porque sea al contrario, por ejemplo, yo creo que como cosas de dejar claro de cuándo no puedes desear, si estás borracha, si hay comportamientos, dices, vale, lo he tenido en pareja, pero es que mi pareja, si no mañana discutimos un montón. Entonces, yo creo que tiene que ser una entrevista un poco más amplia. Analizar el consentimiento, si es un consentimiento real o forzado. Claro, sería lo que se tiene que profundizar. Y sobre todo la mayor crítica que hacíamos a la ley era porque al no reflejar lo que era un consentimiento forzado, permitía que entrara la prostitución. Es lo que criticábamos más. Que quería comentarte que tú has empezado con una cosa muy interesante, que creo que es el meollo del problema. Has dicho que ahora no se viola más que antes y se maltrata más que antes. Lo que pasa es que ahora se visibiliza y la sensación de tener la imagen delante nos da una impresión, porque es que ahora sí que se clasifica el crimen como crimen machista. Antes se veía bien incluso. Incluso había madres que le aconsejaban a sus hijos que si tenían una mujer respondona le pegaran. Eso lo he vivido yo en mi propia familia, por ejemplo. Y aquí se han matado a mujeres en Elche y el hombre quedaba como un machote y ella quedaba, a ver, en el universo de la duda colectiva. O sea que los atavismos culturales, porque tenemos una imagen de la hombría totalmente, del hombre impositivo en vez del hombre cooperativo, tenemos una imagen de la hombría, y este es un país muy machista, una imagen de la masculinidad totalmente tergiversada, y eso es muy difícil. Y se necesita, es una carrera de fondo, de mucho fondo. Y el problema es que avanzamos y estamos retrocediendo. Empezamos a ponerlo sobre la mesa, empezamos a señalar, y ahora tenemos que estos propios adolescentes que consumen tanta pornografía tienen miedo a una denuncia falsa. Lo que más les preocupa a los adolescentes a día de hoy es que tienen miedo a una denuncia falsa. Y es como, deberías tener miedo a no tener pensión ni casa nunca. No a una denuncia falsa. Estamos teniendo a que consideran que el feminismo ha llegado demasiado lejos. Y no estamos hablando de gente de tu generación y demás que lo ha mamado de una cultura y que ha tenido que desaprender, de construirse y cambiar su punto de vista. No, estamos hablando de jóvenes educados en una sociedad que empieza a condenar esto, que se habla del feminismo, que se habla de violencia machista y no violencia intrafamiliar o doméstica, a decir que el feminismo llega demasiado lejos. Y esto es porque tenemos una cantidad de mierda en las redes sociales, lo que se llama la machosfera,
que si habéis visto la serie de Adolescence lo refleja bien, y ahora Leticia Dolera ha hecho otra que se llama Pubertad para hablar de todo la violencia sexual en la adolescencia, que está en HBO, os la recomiendo, que al final están viendo a señores, chavales que se identifican, que empezaron a meter un discurso mientras se grababan jugando videojuegos y ahora hacen falsos podcasts hablando del hombre de valor. Un hombre de valor es el fuerte, un hombre de valor no sale con una mujer que conteste, un hombre de valor no sale con una mujer que cobre más que él, un hombre de valor no quiere una mujer que trabaje. Ese discurso está entrando a nuestros jóvenes, un discurso, lo que tú decías, de normalizar la violencia, de normalizar una violencia física, psicológica y económica hacia la mujer, y a ellas, y dejando claro de que tú quédate con la calladita, la que no moleste, la que no haya estado con ningún otro, porque, y ejemplos, pues nos han comparado con llaves y coches, con botellas de agua, con todo. O sea, un ejemplo, un vídeo, tú te ríes porque sabes qué vídeo te digo, el del agua. El de la botella del agua. El del agua, un vídeo, un montón de reproducciones con un montón de chavales viendo. El tío salía y le decía, toma una botella de agua, bebe, bebe, bebe. A que si lo he bebido todo el mundo, tú no quieres beber de esa botella de agua. Porque claro, una cosa es que la botella de agua, ya una vez que le metió el dedo y que ya lo he babeado, ya no vas a querer beber de esa botella de agua. Es que espero que no hayas dicho de no beber. Obviamente lo que hace es eso, es comparar, digamos, de alguna forma el pene con la vagina. Entonces lo que hace es, pasa la botella, ¿ves? No ha pasado nada, pero si yo ahora le meto el dedo dentro, a que ya no bebes del agua, como pues pasa lo mismo. A un hombre se le puede tocar por fuera porque no pasa nada, pero es que a la mujer, como ya se la toca por dentro, ya no vale. Ya pues no, ese es el nivel que tenemos. Era como para decir una forma de, es que una mujer que ha estado con 2 o 3 tíos, eso ya no vale, eso ya está muy desgastado. Bueno, también yo he oído en algún podcast también que dicen, a ver, tu pareja no tiene ni que irse con las amigas a cenar. Te tiene que hacer la cena, te tiene que obedecer. Si no, fuera, otra mujer, así no. O sea, es algo muy brutal, El fenómeno tradwife. Es muy brutal, Sí. Es que hasta los peinados los colores, la forma de la ropa, esos carteles de cuando llegue tu marido, una copa de soberano, y así sonriente cuando luego mete la cabeza en el horno para morirse. Más o menos. Está volviendo esa pero imagen. son ellos los que lo están diciendo, Y tenemos el tipo de mujer que queremos es esta. Y tenemos mujeres que sacan eso a relucir y que mantienen, y esto a nivel de la estética, tanto de la ropa y demás, que está volviendo hacia atrás, nos refleja la sociedad que estamos teniendo. Pero es que yo creo que ahí hay un problema fundamental en todo. O sea, es que ya no solo en el machismo y el feminismo esa visión de la gente joven, hacia la dictadura franquista también. Yo creo que hay un problema de la gente joven de no ver futuro y idealizar un pasado. Esa tontería de cualquier tiempo pasado fue mejor. No, los tiempos pasados fueron un pasado y se quedaron ahí, gracias a Dios. Pero la gente no ve una perspectiva, y la única alternativa que están viendo a nivel político y queriendo entender porque lo ven diferente es el fascismo puro y duro. Y el fascismo va acompañado con todo eso, con el racismo, con van a gloriarse de la dictadura, con todo, el machismo, todo. Y dicen, claro, es que imagínate, es que para el hombre al final es como un mundo mucho más ideal, el de antes, ¿no? Claro, yo tengo a mi mujer en casa para lo que quiera, después me voy de putas y vivo bien. Y fíjate, mi abuelo tenía una casa, o ni sé qué, que no se daban cuenta porque ni siquiera conocieron la realidad de lo que vivía esa gente y demás, pero idealiza un mundo pasado en el que parecía todo más fácil. Ahora en cambio tengo que buscar una novia que quizás me deje, y después que tengo que tal,
y ni sé qué, o divorciarme, o tal. Dices, O me va a decir que no es. Claro. Va a decir, y es una batalla continua y yo no tengo ganas. pero en todo, o sea, Pero es porque ya vienen que, con lo que tú estás diciendo, de que antes no era así. Entonces no quieren, esa pérdida de poder, no la quieren perder. claro, es que es todo, es idealizar un Es mundo volver otra pasado. vez hacia atrás para no poder perder los poderes que tenían sobre la mujer, sobre todo. Y ahí hay una cosa que alguna vez hemos hablado y demás, que también una forma de acercarse, yo sé que al final el hombre no es el menos importante en el feminismo, pero es también hacerle ver al hombre que el machismo lo ataca. Y aparte es algo que utiliza esta gentuza que ataca el machismo cuando dice, es que fíjate la cifra de suicidios, es más alto que hombre, es que fíjate quiénes mueren en la guerra, son los hombres y demás. Y hay que decir, claro, por el machismo que no te deja ayudar si eres hombre, por el machismo que dice que tú tienes que ir a morir, es el machismo. O sea, al final yo entiendo que las charlas de feminismo nos centremos en la principal víctima, la que sufre, la que muere y la que todo, que es la mujer, pero a veces creo que debe haber charlas enfocadas a los hombres y decirles cómo el machismo no es que te ponga en una situación de poder ideal, sino que te genera, te hace ser peor persona. Es como ya decía Hegel, que el amo también está condenado por su condición de amo frente al esclavo, aunque en una situación de poder. Pero hay que hacerles ver que no, que la mejor forma de vivir es en igualdad. Y ahí es el papel que juegan los hombres dentro del feminismo, porque no es lo mismo. Si yo voy y le hablo a un hombre, va a decir, ya está la femina fiesta, la loca, la Charo, ahora nos llaman Charo, no sé si lo sabíais. ¿De dónde viene Charo? No lo sé. ¿De dónde? Claro, eran las Charo. parejas. Claro, pero no Sí, sé. como decirte Mari Mari. Sí, no sé. A mí me gusta porque todo lo que tenga que ver con ser maruja me gusta. Reivindico a las Maris, así que... Pero que bueno, que ahora que también somos charos. Se me olvidó lo que voy a decir con la tontería. Así, de los hombres, de que si le interpela a un hombre, que lo va a ver de igual, es diferente. O sea, ese hombre que dentro del grupo de WhatsApp de los colegas, cuando se manda un par de stickers de fotos pornográficas de un comentario, te dice, no, que no ríe las gracias, Totalmente de acuerdo. rompe. Así avanzaremos. Porque si no, si somos nosotras las que en el grupo cogemos y decimos, oye, esto sobra, es como, ya está. Ya está, se ponen a la autodefensa. Y que va a haber pues un grupo de hombres, y van a seguir siendo los hombres en los que por un lado, y esto lo llevamos al mundo del trabajo, a las organizaciones políticas, sindicales, todas las organizaciones mixtas. Cuando somos las mujeres siempre las que señalamos los comportamientos machistas, ¿qué pasa? Que se nos relega a las cosas de mujeres. Hablar vuestros temas en el área de feminismo, hablar en la Secretaría de Feminismo, en el grupo no mixto. No molestéis que nosotros seguimos solucionando el mundo por otro lado. Y las cosas que le molestan no le digas porque se van a cabrear y se van a molestar. Sí, los partidos tienen que hacerse también, Y eso- hacérselo mirar. En todo, en los espacios de trabajo, los partidos políticos, en todo espacio, pues... Es todo. Y sobre todo mucha educación. En los colegios cada vez más se está haciendo ya, pero cada vez se debe hacer mucho más. Empezar desde bien pequeños con este tema. Si no, no llegará nunca el momento de que esto cambie. Va a seguir siendo siempre igual, ¿no? Y también quería decir que sí que hay charlas ya con los hombres. Vistas, quiero decir, pero que dedicadas principalmente a los hombres a que entiendan también la postura y las necesidades y lo que queremos, que no es lo que dicen que estamos locas y que no sé qué, no, para que lo entiendan mejor, sí que hay. Y una cosa que, a ver, las televisiones y toda la prensa, todas las comunicaciones que hay de todo tipo, a la gente joven le está afectando muchísimo todas esas cosas. Mira, ayer, no sé, creo que fue ayer o antes de ayer, hubo una explosión en una casa en Granada y entrevistan al de enfrente, a un hombre de enfrente, de la pieza de enfrente que le había destrozado las ventanas, no sé cuántas, no sé qué, el hombre aquel. Un hombre que tendría
ni 40 años. Y dice, porque yo le acababa de decir a mi mujer que me fuera preparando la cena porque voy a terminar con el último juego en la Play o la no sé qué cosa de esas, y ya me iba a cenar. Y entonces, o sea, contando la versión suya de cómo había vivido la explosión, digo, jolín, se han enterado toda España de lo machista que eres, tío. ¿Cómo es posible? Sí. Y nadie le dijo nada. Lo normaliza. Claro, entonces la gente puede entender, oye, que bien, pues eso es lo que hay que hacer, yo qué sé. Y una cosa que me ha gustado hoy, la presidenta de México, ¿habéis visto? Que la manoseaba un fulano allí. Y los guardias. Y nadie hizo nada, vale, pero me ha gustado el que ha hecho un comentario después y ha dicho, no hice ningún aspaviento en ese momento, por lo hubiera igual dado un guantazo y se ha terminado, ¿no? Pero no hice nada, pero sí que lo he denunciado. Porque ¿qué pasa? Que van a entender todo el mundo que todo vale. Si son capaces de hacerle eso a una presidenta de un estado, de una nación, ¿qué no harán con la cantidad de gente que lo está pasando tan mal en México, que lo sabemos? O sea, también me ha gustado esa postura y ese comentario. Al hilo de lo que dice la compañera, hace unos años, Comisiones Obreras, la Federación de Enseñanza, teníamos una unidad didáctica que era una maravilla sobre educación afectivo-sexual, y justo las AMPAs conservadoras nos las tiraron. Y iba adelantada a la polémica que tenemos ahora, adelantada a evitar que los niños consuman porno o a evitar que los niños tengan un concepto del sexo equivocado, impositivo, lo que estamos criticando ahora. Y luego una cosa es que, ¿por qué la manía es a nivel educativo general de culpabilizar a la mujer de todo? De todo. O sea, ahora el Juan Carlos, el mayor putero que ha habido en España, el rey Juan Carlos, el libro, lo han dicho hoy en una tertulia, y es que tiene toda razón, culpabiliza de su situación a la nuera, a la querida, a no sé qué, siempre a mujeres. Siempre le echan la culpa de todo a la mujer. Eso iba a decir yo. Cuando hubo el crimen aquel de Puerto Urraco y no sé qué, a las hermanas que indujeron a los hermanos a que mataran a no sé qué, siempre a la mujer negativizando el papel y la figura de la mujer. Eso, por eso digo que el aspecto educativo es muy importante, y negarse a que negativicen la figura de la mujer, y sobre todo de la mujer con carácter. La mujer con carácter la convierte en la mala, la mujer que tiene criterio propio la convierte en la mala de la película siempre, a nivel narrativo y a nivel de conversación en calle. O sea que hay que luchar contra todo eso. Y la culpabilización de la mujer se ve también cuando hay juicio, cuando se analiza todo. Por ejemplo, María hablaba del caso Pellico en Francia, el hombre que drogaba a su mujer para que los hombres podían violarla. Y entonces cuando se estudia en el juicio, se decía, para este caso, se decía, mira, pero veíamos una foto de ella con una ropa pero estaba adelante de su marido, estaba para su marido, y ve eso. O por ejemplo, tenía, porque yo vi este caso, pero en otro caso, que decía, mira que tenía, no sé cómo se llama en español, pero los juguetes de deseo. Sí, y entonces eso, ¿para quién es? Culpabilizamos la mujer de eso, pero ¿quién lo ha querido también? Los dos, por ejemplo. Y a cada vez es la mujer. Y hablamos de la pornografía. En el caso Pellico, todos los hombres que han venido a violar a esta mujer estaban adictos a la pornografía.
porque eso se estudiaba también y todos estaban adictos a la pornografía. Y entonces, el que está adicto con eso, y los jóvenes también, que mira eso joven, no sabe tener una relación normal de deseo juntos, que hay un deseo de los dos. Quiere mucho más. Y antes de venir, los días antes, yo miraba cosas sobre el que defiende contra la pornografía, que se decía que ahora en la pornografía hay cosas mucho más, por ejemplo, no sé cómo se dice, el acto anal. Antes se decía, hay un acto anal, pero ahora quiere mucho más, ella hablaba de 2 anal, ahora llega a 3 anal. Hay que decir que hasta que la mujer muere, no puede tener una relación normal ahora, el que está adicta, y hay asociación que ayuda también para quitar la adicción. Yo vi también que hay jóvenes que se dan cuenta que ya que no podía estaba por ejemplo a la escuela, cuando llega en casa estaba para ponerse a mirar eso porque no podía, estaba adicto. Y entonces, no sé si ha visto una nueva cosa que ha salido, yo lo vi en Francia, no sé en España, pero hay ¿cómo se llama? El que vende cosas, Shein. Sí. Sí. Ahora vende muñeca grande. ¿Cómo? Lo han quitado. Sí, la ha quitado porque hay abogado, hay político que se opone a eso, porque es verdad que, como tú decías, hay personas que van a defender, por ejemplo, la prostitución o la pornografía, porque va a decir, pero tendrá menos violación. Pero no es verdad, porque aparte de eso, hay tanta violación, no ha disminuido, y esta muñeca será lo mismo que la pornografía, será adicta, y las personas que utilizarán será adicta, y tendrá un momento, no será suficiente, tendrá que buscar niño o niña para hacer su deseo, y es un problema grande. Y entonces también yo quería decir que en la cultura de la violación hay mucha excusa de los hombres, y yo quiero restablecer una verdad, porque muchas veces se dice que cuando hay violación es una pulsión, pero no, es una cosa premeditada, se dice premeditada, porque los hombres saben lo que quiere hacer, sabe que cuando va a violar, no es una pulsión, y eso hay que quitarlo del mente, porque no es una verdad, Ya. Y un momento María hablaba es verdad, solo 11% de la violación se denuncia, y yo he leído, porque en Francia hay una comisión que se reúne y dice que si todo el mundo denunciara su violación, no sería solamente, como decía María, una violación todas las horas. En Francia será todos los 3 minutos, y aquí en España 4, o todos los 4 o 5 minutos
tiene una violación ahora. Es porque todo el mundo no lo denuncia, porque María lo ha dicho, 11% solamente de denuncia de lo que hay realmente, lo que pasa realmente. Entonces, de ahí la necesidad de la educación, como se ha dicho aquí, porque por ejemplo, cuando tú has hecho relación, que no lo denuncian, hay un motivo también. sí. Muchas niñas no saben exactamente en qué consiste la violación, el abuso. Igual que hay niños de su edad que son más precoces y se adelantan en madurez y hay niñas que no lo saben. Una buena educación evitaría eso. Igual que un familiar o un allegado a la familia, un vecino, que se aprovecha de la inocencia o de la falta de conceptos exactamente, porque hay momentos, sobre todo en la adolescencia, que estás como en tierra de nadie. No sabes exactamente, es un conflicto con tus propios impulsos hormonales, pero si la moralidad no está clara o no sabes reconocer al abusador, estás sometido a la duda y el abusador se aprovecha. Que yo creo que cuando hablamos de una educación afectivo-sexual no tenemos que pensar en la adolescencia, simplemente, y hablar en la parte más sexual, el sexo en sí, cuando pensamos en la parte sexual, sino desde muy tempranas edad, de ir enseñando a marcar tus límites, a aprender a decir que no, a que tu cuerpo nadie puede cogerlo, el dejar de decirles a los críos pequeños, pero venga, dale un beso al tío, o sea, si no quiere dar un beso, que no lo dé, aunque no haya hecho nada a ese familiar, ese amigo, o sea, empezar a educar y a normalizar de que los críos y las crías, por muy pequeños que sean, empiecen a marcar los límites de lo que quieren, de hasta dónde llegan, de si no quieren abrazar a alguien, que no lo abracen, si no quieren. Entonces yo creo que ahí tiene que ir desde muy pequeño, porque ahí va a ser más fácil que puedan reconocer cuando algo se pasa, que se pueda detectar antes, porque si ya empezamos a que los niños y niñas se empoderen con los límites que tiene que tener su cuerpo y aprender a entender de que por mucho que sea un niño pequeño, si no te quiere dar un beso, no te quiere dar un beso. Mi sobrino casi nunca me quiere abrazar, y eso es lo mejor me cae. Pero pues nada, pues algún día me abrazará, no pasa nada. Bueno, como luego no quiero ir. Pues no sé, ahí que hay alguna cosa más. Ya está. Si no hay otra cuestión, vamos a cerrar esta charla. Hay convocatoria del 25 aquí en Elche, concentración o algo. Sí, Sí. algo. Sí, Sí. todos los años. Pero no digo Sí, si no. lo queréis aprovechar, Sí. comentar la hora y... Sí, no sé. La hora del 25N, si se sabe ya y demás. El 25. El 25 de enero aquí se hace una performance de la Plaza del Valls, en donde más o menos lo que se reivindica es el derecho precisamente a la supervivencia sin el ataque del hombre, sobre todo en el tema de los feminicidios, que son demasiado frecuentes. Pero ya hay hora y lugar. Horario y demás. Ahora por la tarde se hace alrededor de las 7 de la tarde. Todavía no ha salido convocatoria. Todavía no ha salido. No ha salido el cartel de... Pero vale, que siempre lo hacemos, siempre se hace. Desde el propio 25. Se pone, hacemos una performance con una careta de cada asesinada, el nombre, ¿vale? Y nos dan el nombre de cada mujer asesinada, en silencio todo, se van diciendo los nombres. Y ya cuando se acaba, después hay una manifestación para reclamar la libertad de ir por la noche solas, sin miedo, vayas borracha o vayas como a continuación. Primero se hace ese acto y luego se hace la manifestación.
Yo, como el 25 hay en todas las ciudades, sí que invitaros el 22, que en Alicante el sábado 22 es la manifestación de la Marcha de las Torches, que se hace todos los años, el sábado anterior al 25N, este sábado 22 a las 7 de la tarde desde la Plaza Calvo Sotelo. Convocamos el partido, o sea, somos de los convocantes el partido, así que invitaros a venir a reforzar el cortejo de ese día, porque si no os coincide, pues vamos a reforzarnos el 22 a las 7 en la Plaza Calvo Sotelo. Calvo Sotelo. Ay. ¿A dónde está? Cerca de la montañeta, Ah, vale, en la montañeta. Ah, vale. donde está el kiosco, Sí, en el la bar. montañeta, ya donde se hacen las concentraciones. Sí, un poquito más tirando hacia si fueras a... ¿cómo se llama? Donde está el metro ese, Mencionado. ¿no? Sí, no, pasas de la montañeta dirección hacia donde está el Corte Inglés, Ah, es la plaza que está ahí. vale, Pues nada, pues estaremos allí. este año el lema es por el aborto. Estaremos Sabéis que allí. tenemos una oficina antiaborto. Entonces vamos a agradecer a María por esta